Corporación Universitaria Iberoamericana, Estrategias Pedagógicas y Comunitarias para la Educación Inclusiva. Actividad siendo ministros de Educación: maestrantes Jesús Oviedo Argel, María Angélica Mesa Pantoja, Adriana María Moreno Ospina, Héctor Daniel Peñalosa. En el siguiente video vamos a plantear algunas reformas a la Ley General de Educación de 1994 con el fin de fortalecer los procesos de inclusión. La Ley General de Educación es la que regula la educación que imparten el Estado, Federación, entidades federativas y municipios, sus organismos descentralizados y los particulares. Establece que todo habitante del país tiene iguales oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en el sistema educativo nacional. Artículo 17. Grado obligatorio. El nivel de educación preescolar comprende como mínimo un grado obligatorio en los establecimientos educativos estatales para niños menores de 6 años de edad. Al artículo 17. Reglamentar que sean 2 años de preescolar entre los 5 y 6 años de edad en todas las instituciones educativas, ya que en esta etapa de la infancia los niños y niñas ganan capacidad de tener conciencia de las diferencias que existen entre el punto de vista de sí mismo y el de los demás. Esto les va a permitir desarrollar su capacidad para pensar en términos abstractos y podrán mejorar sus habilidades en las relaciones interpersonales. Esto con el fin de que tengan mejores bases en cada una de las dimensiones de su desarrollo y cuenten con un adecuado aprestamiento para desempeñarse mejor en su proceso escolar. Artículo 23. Áreas obligatorias y fundamentales. Para el logro de los objetivos de la educación básica se establecen áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la formación que necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo con el currículo y el proyecto educativo institucional. Los grupos de áreas obligatorias y fundamentales se comprenderán un mínimo del 80% del plan de estudios y son 9 áreas. Reforma al artículo 23. Incluir dentro de las áreas fundamentales una asignatura llamada educación emocional, ya que es de suma importancia que los estudiantes aprendan sobre la importancia que tiene el manejo de las emociones en los diferentes entornos en que se encuentre inmerso, con el fin de consolidar ambientes armónicos de apoyo mutuo y el reconocimiento positivo de sí mismo. Artículo 46. Integración con el servicio educativo. La educación para personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognitivas, emocionales o con capacidades intelectuales excepcionales es parte integrante del servicio público educativo. Reforma al artículo 46. Diseñar e implementar políticas educativas que sean garantes de continuar con el proceso de inclusión, donde se tengan en cuenta la igualdad de oportunidades en la vida educativa, cultural y social de cada uno de los estudiantes. Educación para personas con limitaciones o capacidades excepcionales. Artículo 48. Aulas especializadas. Los gobiernos nacional y de las entidades territoriales incorporarán en sus planes de desarrollo programas de apoyo pedagógico que permitan cubrir la atención educativa a las personas con limitaciones. El Gobierno Nacional dará ayuda especial a las entidades territoriales para establecer aulas de apoyo especializadas en los establecimientos educativos estatales de su jurisdicción, que sean necesarios para el adecuado cubrimiento con el fin de atender en forma integral a las personas con limitaciones. Reforma al artículo 48. Aulas especializadas. Los gobiernos nacional y de las entidades territoriales incorporarán en sus planes de desarrollo programas de apoyo pedagógico, psicológico y social que permitan cubrir la atención educativa a las personas con limitaciones, minorías y negritudes.
El Gobierno Nacional dará ayuda especial a las entidades territoriales para establecer aulas de apoyo especializadas con maestros capacitados en esos establecimientos educativos estatales de su jurisdicción, que sean necesarios para el adecuado cubrimiento, con el fin de atender en forma integral a las personas con limitaciones, minorías y negritudes en todo su contexto social. La reforma busca la integralidad de la diversidad, las minorías históricamente excluidas. Artículo 49. Alumnos con capacidades excepcionales. El Gobierno Nacional facilitará en los establecimientos educativos la organización de programas para la detección temprana de los alumnos con capacidades o talentos excepcionales y los ajustes curriculares necesarios que permitan su formación integral. El reglamento definirá las formas de organización de proyectos educativos institucionales especiales para la atención de personas con talentos o capacidades excepcionales, el apoyo a los mismos y el subsidio a estas personas cuando provengan de familias de escasos recursos económicos. Reforma al artículo 49. Se anexarán dos parágrafos. Parágrafo 1. El Estado le garantizará seguimiento continuo en sus estudios superiores una vez terminado su proceso académico en la media. Parágrafo 2. Los ajustes curriculares deben ir encaminados a fortalecer los procesos de un aula diversa y pensando en la integralidad y disfrute de saberes, potencializando el contexto con los demás educandos. Esta reforma busca no a la individualización del ser humano, sino más bien la integración de un aula diversa y rica en producción de saberes, teniendo presente a aquellas personas con capacidades excepcionales y aquellas que presenten una discapacidad o en su caso hagan parte de una minoría. Artículo 59. Asesorías especializadas. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación Nacional y en concertación con los grupos técnicos, prestará asesoría especializada en el desarrollo curricular, en la elaboración de textos y materiales educativos y en la ejecución de programas de investigación y capacitación etnolingüística. Reforma al artículo 59. Se anexará un parágrafo. Parágrafo 1. Se le prestará asesoría en las rutas de atención a estudiantes con capacidades excepcionales o que presenten algún sesgo cognitivo, físico o alguna discapacidad. El artículo se queda muy pequeño en estos grupos especiales. También pueden contar con estudiantes con discapacidad o por el contrario con capacidades excepcionales. Artículo 76. Currículo es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural, nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional. Reforma al artículo 76. Se propone que cada institución educativa genere un currículo flexible, donde se adapten los elementos básicos que respondan a las necesidades de cada grupo y de cada uno de los estudiantes que están inmersos en el aula, teniendo en cuenta sus características específicas, ya sean de índole social, cultural o personal. Eso con el fin de que los estudiantes desarrollen las competencias de cada una de las áreas, puedan desenvolverse de forma armónica, segura y de convivencia, lo cual va a permitir que las diferencias que posee cada uno sean respetadas, valoradas y que esta sea la oportunidad para lograr una inclusión y el fortalecimiento de las habilidades de todos aquellos estudiantes que tengan alguna barrera educativa. Artículo 77. Autonomía escolar. Dentro de los límites fijados por la presente ley y el proyecto educativo institucional, las instituciones de educación formal gozan de autonomía para organizar las áreas fundamentales de conocimientos definidos para cada nivel, introducir asignaturas optativas dentro de las áreas establecidas en la ley, adaptar algunas áreas a las necesidades y características regionales, adoptar métodos de enseñanza y organizar actividades formativas, culturales y deportivas dentro de los lineamientos que establezca el Ministerio de Educación Nacional.
Reforma al artículo 77. Se le anexa un nuevo parágrafo. Parágrafo 2. Las secretarías de educación departamental o distrital o los organismos buscarán garantizar currículos flexibles que permitan la educación integral, de calidad y encaminada a la diversidad en contextos culturales, sociales de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad y capacidades excepcionales. El Gobierno Nacional reglamentará todo lo relacionado con este artículo. Artículo 80. Evaluación de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, el Ministerio de Educación Nacional, con el fin de velar por la calidad, por el cumplimiento de los fines de la educación y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos, establecerá un sistema nacional de evaluación de la educación que opere en coordinación con el Servicio Nacional de Pruebas del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES, y con las entidades territoriales y sea base para el establecimiento de programas de mejoramiento del servicio público educativo. Reforma al artículo 80. Parágrafo 1. Aquellos estudiantes que presenten algún tipo de discapacidad, como también los que legalmente pertenezcan a las minorías del territorio colombiano, serán evaluados de manera diferencial a la población mayoritaria, teniendo presente la diversidad dentro del aula y dándole las garantías necesarias de su evaluación al proceso curricular flexible. El sistema diseñará y aplicará criterios y procedimientos para evaluar la calidad de la enseñanza que se imparte. El Gobierno Nacional reglamentará todo lo relacionado con este artículo. Artículo 138, literal B. Naturaleza y condiciones del establecimiento educativo. Se entiende por establecimiento educativo o institución educativa toda institución de carácter estatal, privada o de economía solidaria organizada, con el fin de prestar el servicio público educativo en los términos fijados por esta ley. El establecimiento educativo debe reunir los siguientes requisitos. Tenemos el literal B, disponer de una estructura administrativa, una planta física y medios educativos adecuados. Reforma al artículo 138, literal B. Aumentar el presupuesto económico en cada una de las instituciones educativas públicas para restaurar la infraestructura y todos los miembros de la comunidad educativa tengan acceso al entorno físico, sin importar sus limitaciones. Por otra parte, invertir en recursos humanos y materiales que permitan la adaptación a las necesidades de cada uno de los estudiantes.